Bueno, un saludo para Fede, que nos está mirando. Pasa muy bien acá. Batman en mi vida representante. No, bueno, igual sí, la pregunta me da pie a comenzar. ¿Qué representa Batman en mi vida? Batman en mi vida es mi viejo y yo. Batman es el primer héroe, no superhéroe, que conocí, gracias, en gran parte obviamente, como dije, a mi viejo. Mi viejo muy fanático de las pelis. Porque nada, era fanático ya de por sí de pibito con el Batman de Adam West. Después creció, vio las pelis de Michael Keaton, le coparon. Igual ya lo agarraron grandulón, pero bueno, lo banco. Y ahí fue iniciándome en el mundo de Batman a través de las películas. Y yo un poco lo que traje hoy es, nosotros tenemos una figura de Batman muy marcada. Batman no mata, Batman es enemigo del Joker, Batman trabaja en Ciudad Gótica y Batman es detective. Son ese tipo de cuestiones que no han variado a lo largo de los años. Pero en realidad sí variaron. Agrego otra a lo largo más. de los años. A ver, también es millonario. Tiene a Alfred, está con Robin, bueno. Y yo quise ver cuáles fueron los autores que fueron definiendo a Batman a lo largo de los años. Sí, es decir, cuáles fueron aportando cosas que definieron a Batman y lo que hicieron que lo conozcamos como es hoy en día. Batman empieza con Bill Finger y Bob Kane en 1939, en donde le dan un origen porque en ese momento Detective Comics, subsidiaria, mandale Pipi el video que es ilustrativo de las épocas de los cómics de Batman. Como hoy vemos en la primera portada de Detective Comics número 27, se le encarga a Bob Kane y Bill Finger hacer una contraparte diferente a lo que era Superman. En este caso iba a ser un héroe humano sin superpoderes que trabajaba de noche y que eliminaba lo que eran más bien ladrones normales, no enfrentaba a grandes adversarios, era algo más tranquilo en ese sentido. Pero a medida que fue avanzando la historia, como podemos ver en las imágenes, se fue poniendo un poco más estrambólico, pasaron por muchos cambios, la serie de los 60 hizo que Batman cambiara, que sea un estilo más campi, que el Batman fuese descontracturado, no este ser oscuro y serio con el que fue dado origen. Pero esto fue en parte a lo que fue el Comic Authority Code. Julius Schwartz, que en ese momento se encontraba como editor en jefe de DC Comics, les dijo, che, Batman está medio zarpado, porque el tipo mataba en el primer número a uno de los ladrones, lo colgaba en el helicóptero y lo paseaba por Gotham para que todos vean que si se jode con él van a terminar mal, cosa que hoy en día sería totalmente inadmisible para un personaje como Batman. Entonces Julius le dice, bueno, tenemos que abocarnos al Comic Authority Code, entonces Batman no mata. En el año 1941 surge la primera frase que viene aparejado también con el personaje de Robin. Robin se crea para que Batman no esté solo. Batman estaba solo hasta ese momento y entonces era muy difícil generar diálogos en donde se pudiese mostrar, porque si no era mucho pensamiento de él, porque trabajaba solo. Al estar la figura de Robin tiene más diálogo y al estar Robin y ser un niño, el Chico Maravilla, tiene que dar un ejemplo. Y ese ejemplo era no matar. Nosotros no matamos, hacemos la diferencia. Somos diferentes a los malos. Después pasan los años, pasa este Batman que, como les decía, más descontracturado, el de Adam West, y en los cómics tenía una vibra similar. Decime, Felo. No, que Batman también no usa armas, porque un arma es lo que le sacó a sus padres. Tal cual. Y bueno, este Batman empieza a ser así, no se toma en serio. Y normalmente la gente suele asociar a Dennis O'Neil y Neil Adams, que sí en gran parte retomaron al personaje original creado por Bill Finger y Bob Kane. Pero antes de ellos estuvo Steve Englehart, que él es el que vuelve a Batman un detective en los años 70. Es decir, Batman empieza a trabajar codo a codo con la policía de Gotham y se vuelve el detective que nosotros conocemos, que trabaja junto a Jim Gordon en el departamento de Gotham y que lo consideran uno más del equipo. Es decir, ya deja de ser una figura superheroica y pasa a ser una autoridad dentro de Gotham Batman. Es lo que nosotros entendemos hoy en día como el apoyo de la fuerza policial. Bueno, como bien decía, Dennis O'Neil y Neil Adams hacen un gran aporte dentro de esta etapa porque aprovechan esta nueva visión que se tiene sobre el personaje, lo profundizan mucho más, crean el personaje de Ra's al Ghul, que hoy en día es muy importante y recordado incluso por la película Batman Inicia, interpretado por Liam Neeson, que es un personaje, es un ecoterrorista, muy similar a lo que años después fue el Poison Ivy, después de la transformación que se le dio. Y le da un aire a Batman más aventurero también, pero las no portadas olvidando... que empieza a ver ahí. Sí, no, ahí empieza la etapa buena. Sí. Pero sin olvidar
también que es un Batman detectivesco y que es humano sobre todo. Este Batman es el más humano de todos, es el que sufre, el que lo golpean, el que cae, pero es el Batman que se vuelve a levantar. Para mí es una de las mejores etapas de Batman previo a lo que es la crisis. Como bien conté en algunos programas anteriores, DC tuvo una crisis en 1985 a cargo de Mark Wolfman y George Pérez, que nos contaba un reinicio del universo DC en donde todos los personajes obtenían un nuevo inicio. Pueden verlo en YouTube, que está en nuestro canal. Sí, Chapa, señor. recordame el canal. Spin-off MDQ. Muy bien, ahí en la parte del segmento del profe lo pueden ver. Y bueno, y ahí llega lo que es el reinicio de Batman en los años 80 de la mano de Frank Miller, que le encargan renarrar el inicio de este personaje. Pero ya no era tan simple como antes, no es un tipo, un millonario al que le mataron a los viejos a la salida del cine, viendo la película de La Marca del Zorro, sino que acá le da un contexto mucho mayor. Tenemos escenas que son icónicas, como las perlas cayendo al piso de Martha, el padre tratando de defenderla. Tenemos esa escena de Bruce tirado en el piso con los padres muertos a los costados y el inicio del trauma. Y ahí es donde vemos un Batman también mucho más humano, Es que donde nace falla. Batman, Claro, donde y muere es, Bruce. es donde muere Bruce, nace Batman, y vemos un Batman mucho más humano, que falla, que se equivoca y que tiene que aprender a ser Batman. Y a partir de ahí inicia una etapa de Batman acompañada de los cómics de los 80 mucho más oscura, en donde pasa de ser un personaje que era un aventurero que ayudaba a la policía a ser una leyenda. Acá es donde nace la leyenda de Batman, es decir, aquel que está entre las sombras, a los que los villanos le temen, donde no quieren salir a la calle. Después de eso, para mí el que termina de consolidar tanto sería la etapa de la leyenda de Batman con el Batman detective, lo hace Jeff Lemire en Long Halloween. El largo Halloween es la historia, muchos dirían por excelencia, de Batman, que lo replicó en Batman Hush año después, una historia muy similar, en donde vemos un Batman detective, pero que a su vez sigue siendo una leyenda urbana. Mucho de la estética y concepto de Long Halloween tomaron Matt Reeves para The Batman, y la relación, ese triunvirato de Gordon, Harvey Dent y Batman, Batman el Caballero de la Noche lo hizo Nolan. Sí, es la inspiración también para eso, para demostrar el lado luminoso de Gotham, que era Harvey Dent, para mostrar la policía ayudando y Batman desde las sombras aportando lo que puede. Entonces sigue trabajando con la policía, pero a su vez sigue estando en las sombras, es decir, sigue siendo el elemento clave para poder contribuir a Gotham. Y después ya viene el cambio para mí más radical, más grande hasta el momento, que se da con Grant Morrison. Porque ¿qué pasa? Grant Morrison en el año 96-97 se le encarga hacer la Liga de la Justicia. Y él ve a los héroes como dioses, son los nuevos dioses para él. Es decir, Superman representa un dios solar, Wonder Woman representa a Artemisa, la diosa de la casa, Aquaman representa a Poseidón de alguna forma, y así cada uno de los personajes. Y a Batman lo ve como un dios lunar. Y al verlo como un dios y no verlo como un hombre, es donde Batman empieza a transformarse en un superhombre sin serlo. Es decir, en el tipo más poderoso de la Liga de la Justicia, siendo solo un humano. Esto ya lo habíamos visto parcialmente en Batman el Caballero de la Noche Regresa de Frank Miller en el 86, pero había tenido ayuda de Green Arrow. Si bien le gana a Superman, es más una batalla ideológica que una batalla física. En este punto, Batman es el mejor estratega del mundo, es el que sabe cómo vencer a cada miembro de la Liga de la Justicia y es el tipo que te va a solucionar cualquier quilombo que tengas, porque no hay nada que Batman no pueda hacer en este punto. Y ese es para mí el cambio más radical. Hasta ahora veníamos con un Batman humano, detective, que ayudaba a la policía, y de acá pasa a estar a pelear codo a codo con los dioses de DC. Pasa a ser uno más. Nadie se percata que es un humano con un traje de murciélago, nada más. Fer, cuando termine te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Bien. Más adelante, y acá es donde se da el punto más alto de este Batman, que es en el año 2000 con Torre de Babel de Mark Waid. En Torre de Babel, Batman tiene un plan para derrotar a cada miembro de la Liga de la Justicia y lo logra. En realidad los villanos se apoderan de estos planes y lo logran. Claro, logran vencer a la Liga, demostrando que Batman es superior a todos. Es decir, que es necesaria toda la Liga de la Justicia para vencer a Batman. O sea, ya Batman en este punto está en un pedestal, es un dios, es el que lo puede todo. Y finalmente llegamos a una reconstrucción de Batman, del personaje,
que para mí es el Batman de hoy en día, que es el de Scott Snyder, que es el Batman actual, que es el Batman que juega un poco por momentos. Es decir, cuando Batman está con la Liga de la Justicia, es un tipo invencible, es un tipo que la Liga de la Justicia le proporciona una armadura superpoderosa para ir a Apokolips y todos los elementos fantasiosos que Grant Morrison presentó. Pero cuando está en solitario, vuelve a ser el Batman humano, policía, que se enfrenta, por ejemplo, a la Corte de los Búhos. Entonces tenemos un balance entre toda la historia de Batman a lo largo de los años. De mis arcos favoritos es la batalla contra la Corte de los Búhos. Es espectacular. Me ponía los pelos de punta cuando lo leía. Porque se mete en la mente de Bruce. Sí. Aparte, algo que establece ahí, lo que me parece tan genial de la Corte de los Búhos, es que durante muchos años se ha establecido de que Bruce es la persona que más conoce a Gotham. Es la persona que más conoce a Gotham, él es Gotham, y darse cuenta de que hay algo mucho más antiguo, mucho más ancestral. Que Gotham lo vence. Y la historia familiar de los Wayne también, claro, ahí es metida. Espectacular. Arte. Bien, y además Scott Snyder trajo a lo que es uno de los peores villanos de los últimos tiempos, que es el Batman que ríe. Es decir, la fusión entre Batman y Joker. Y ahí va el bonus. ¿Por qué? Se estableció también durante los años de que el archienemigo de Batman es el Joker. La historia que termina de posicionar a Joker como el archienemigo de Batman es de Killing Joke, porque es la que nos da la creación del Joker a partir de Batman. Es decir, el Joker es consecuencia de Batman y los dos no pueden existir sin el otro, que es lo que es el término de archienemigo. Sí. Por lo tanto, en 1988 Alan Moore terminó también de establecer quién era el archienemigo de Batman. Eso es un poquito el recuento en la historia, en los cómics, y bueno, como vos fuiste mencionando, algunas cositas que las películas fueron tomando, y cómo Batman está evolucionando constantemente. Lo que me hace preguntarme es, si bien hoy en día nosotros no tenemos una mitología como tal, para mí nosotros no somos conscientes de los mitos que estamos trabajando. La sociedad actual, para mí, lo que basa toda su información, todo el bagaje cultural que tiene y lo que vuelve a recrear los mitos es en los superhéroes, en los cómics, y en donde podemos ver historias de personajes donde proyectamos nuestra humanidad en otros personajes que pueden hacer cosas superiores. Entonces, ¿por qué Batman cambia tanto? Porque es parte de la mitología actual y está en constante cambio dependiendo de las necesidades de la sociedad del momento. Increíble, Fer. Increíble. Muy bueno. Increíble. Clase, directamente. Ahora te quiero hacer, dejó la vara altísima. Te quiero hacer una pregunta. Te quiero hacer una pregunta con respecto a eso, y es bastante filosófica. Batman, en el punto máximo que se establece en la Torre de Babel, ¿no? Sí. ¿No es el verdadero superhombre en el sentido de que no es el humano llevado a las capacidades máximas, tanto físicas, intelectuales y mentales en cierto punto? Sin ser un metahumano, Batman es el superhombre, porque todos los cómics siempre te dicen que Batman es el humano que entrenó su físico a tal punto de superar el de un Bueno, Amanda Waller lo tiene en la lista de los hombres más peligrosos del planeta. No solo por eso, porque además tiene los recursos para hacerlo. Sí. Tienen la plata. Entonces, el tipo más peligroso del mundo, sí, para mí es el verdadero superhombre. Porque Superman es un kryptoniano. Lo demuestra también en The Batman Who Laughs. Que también en el momento en el que con la capacidad de Batman se une al Joker, es invencible prácticamente. Sí, el Batman que ríe, o sea, es el Batman sin ataduras, es el tipo que más quilombo puede hacer en el universo DC. Sí, igual voy a decir algo muy polémico, yo banco al Batman que ríe, ¿sabes por qué? Porque es la representación misma del temor de Bruce. Claro. El temor de Bruce no es ser justamente el Joker, sino ser alguien como el Joker. Claro. O sea, es su miedo moral y ético más grande, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque, irónicamente, su contraparte ideológica, por decirlo de alguna manera, es uno de sus mejores amigos, que es Superman. Sí, que lo hemos hablado hace poco. Lo hablé. Así que bueno. Fer, Batman vs Superman. Muy bueno, de verdad. Impresionante. Mostré un poquito, antes de irnos a la tanda, mostrar un poquito. Traje mi Batman favorito de McFarlane, el Batman de Pattinson, el Battinson. Y mi Batman favorito de los cómics en cuanto a vestuario es el Batman de Death Metal, el metalero. Y los cómics que traje como representación de, bueno, para mí los
puntos más importantes de la historia de Batman. Los El mencionados. Caballero de la Noche regresa y año 1. Uy, se la Nos reí el mataste micrófono, todo, ¿no? Perdón. Y Batman año 1. Perfecto. Fer, pasame un segundo el Pattinson. Ahí va el Pattinson. Mostrando el Pattinson a cámara. Ahí te mira ahí te está mirando Pattinson a cámara. Nos vamos a ir escuchando Something in a Way de Nirvana, que es justamente el tema principal de The Batman del año pasado.